Hola, Dios te bendiga. ¿Sabías que en este último siglo a la Tierra le ha sucedido cantidad de cosas extrañas? Y no solamente eso, sino cantidad de hambres, cantidad de pestes, enfermedades, terremotos en diferentes partes, guerras, nación contra nación. Y en este último tiempo hemos visto que el núcleo de la Tierra se ha frenado. No solamente eso, sino que científicos chinos investigaron a través de los terremotos que en estos últimos 30 años han sucedido y se han dado cuenta de este comportamiento, que el núcleo de la Tierra se ha frenado desde el 2009. Esto puede afectar la duración de los días, y no solamente eso, sino los climas, también el nivel del mar. El núcleo terrestre está compuesto por dos partes, hierro y níquel. Incluso es más caliente que el sol. Sabemos que el núcleo de la Tierra es un escudo que nos protege de los rayos del sol, o sea, impide que los rayos del sol penetren directamente sobre la Tierra. O sea, es como crear un campo magnético. Pero si el núcleo de la Tierra se detiene, se frena o comienza a girar en sentido contrario a la rotación de la Tierra, esto puede afectar directamente. Hasta ahora nadie ha logrado llegar al núcleo de la Tierra, pues se encuentra a 5.000 kilómetros de profundidad. Una vez unos científicos rusos trataron de cavar profundamente, hicieron una abertura solamente de 12 kilómetros. Entonces, nadie ha podido llegar ni llegará a ese lugar, a este núcleo. Esto nosotros podemos verlo claramente en las Sagradas Escrituras. Y es importante que nosotros podamos entender que si el núcleo de la Tierra se detiene completamente o comienza a girar en sentido contrario, la Tierra tendrá muchísimos cambios. Pero vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículo 11. Y la palabra de Dios dice, habrá grandes terremotos. Hemos visto cantidad de terremotos. Usted puede estudiar en Google, y usted mismo podrá darse cuenta de la cantidad de terremotos en diferentes lugares. Sismos, temblores en diferentes partes, en diferentes lugares, en diferentes costas. Y la palabra de Dios claramente lo dice, en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Hemos visto nosotros grandes señales, grandes comportamientos. No solamente tenemos este video, también tenemos muchos videos que son señales de que el tiempo está cerca. La Biblia no solamente habla en Lucas, la Biblia también habla en Mateo capítulo 24. No solamente en Mateo, sino también en Apocalipsis. La palabra de Dios es clara y todo lo que está en la Biblia está pasando. Muy bien. Se cambiarán los tiempos. Eso es algo que podría traer que el núcleo de la Tierra se haya frenado. Puede traer un cambio en los tiempos, ya sea acelerar los días para que sean más cortos o extender los días. Imagínense que tuviéramos no 24 horas, sino 26 horas. Entonces todo eso va generando cambios, va generando comportamientos. Pero la palabra de Dios también menciona que se cambiarán los tiempos. Mire, por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo 21. Si nosotros vamos y estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia no es un libro que quedó en la historia. En la Biblia hay muchos acontecimientos proféticos. Por eso es que yo puedo ver la Biblia y no me puedo alarmar en cuanto a esos comportamientos, sino al contrario. Lo que debemos hacer es aferrarnos a Dios. Hay un creador. El mundo siempre está esperando que estos sucesos sean explicados científicamente. Incluso el mundo espera que hablemos de extraterrestres, hablemos de que nos están invadiendo, y eso sí es llamativo. Pero cuando uno le menciona la Biblia, lo miramos como un libro anticuado, y no lo es. Porque la palabra de Dios claramente lo dice. Mire, Él muda los tiempos. Y la ciencia apenas está llegando a descubrir eso. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios
y ciencia a los entendidos. La ciencia comienza con Dios. Nosotros vemos cantidad de científicos descubriendo cosas que ya estaban en la Biblia. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos escuchado que Cristóbal Colón descubrió América, y no solamente eso, sino que descubrió que la Tierra era redonda. Pero la palabra de Dios menciona en Isaías un profeta que existió antes de que llegara Cristo y mucho antes de que existiera Cristóbal Colón. Y dijo que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Eso ya estaba escrito en la palabra de Dios. No es un descubrimiento, no es algo que ellos hicieron, siempre ha estado en la Biblia. Pero la palabra de Dios también muestra que se cortarán los tiempos. Y ese es el comportamiento que apenas la ciencia está tratando de entender. Claro, el núcleo de la Tierra. Sabemos nosotros que la Tierra tiene dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación. El de rotación sobre su propio eje en 24 horas. El núcleo de la Tierra normalmente gira un poco más rápido que la rotación que hace la Tierra sobre su eje. Es como un cilindro que gira más rápido. Pero se ha estado frenando. Y lo que puede llegar a pasar es que comience a girar en sentido contrario. Eso nunca va a pasar. Pero si esto se llegara a darse, nosotros miraríamos algo extraño en la tierra, no sabemos qué. Pero si voy a la palabra de Dios, la Biblia menciona que se cortarán los tiempos. Mateo 24, versículo 22. Dice la palabra de Dios, y si aquellos días no fueren acortados, aquí nosotros tenemos una respuesta bíblica, y aunque la ciencia diga que pueden ser más largos y se pueden extender periodos de tiempo, yo le puedo decir por la Biblia que los días serán acortados, no alargados, sino acortados. Ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quién lo dijo? Hace 2000 años fue el mismo Jesús el que lo dijo a sus discípulos. Cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuál es la señal? ¿Qué señales habrá en el fin del mundo? ¿Cuáles son las señales? Y una de las señales es esa, que los días serán acortados. Muchas personas que no son científicos, ni tampoco cristianos, siempre se les escucha decir, el tiempo se está yendo rápido. Y muchas personas se sorprenden y dicen, ya pasó un año, ya vamos a llegar a diciembre, otra vez enero, otra vez febrero. En muchos lugares, yo sé que usted también lo ha escuchado, pero la Biblia es clara y yo le creo a la Biblia. Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne será salva. El tiempo comenzó a cambiar. Y el que está detrás de todo esto es Dios. Yo le digo algo, la ciencia encuentra a Dios. La verdadera ciencia encuentra a Dios. No lo rechaza, no lo aísla. Dale lugar a Dios. Mire, los científicos han descubierto cantidad de cosas. Y la gente se sorprende con tan poco. Pero no se dan cuenta que Job 26:7, uno de los libros más antiguos, incluso estudios revelan que el libro de Job fue incluso más antiguo que el libro de Génesis. Solamente leamos lo que dice la palabra de Dios, Job 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Tuvieron que esperar muchísimo tiempo para que una nave espacial lograra salir al espacio y lograr ver la Tierra suspendida sobre la nada. Tuvieron que esperar mucho, tuvieron que esperar demasiado. Pero la palabra de Dios siempre ha tenido un versículo en Job 26:7. Podemos darnos cuenta que la ciencia apenas está comenzando. No seas absurdo al pensar que la ciencia tiene las mejores respuestas. En realidad la ciencia tiene preguntas y la Biblia tiene las respuestas. Es una realidad. Pero bueno, lo que me llama la atención de todo esto es que el núcleo de la Tierra se encuentra tan profundo, 5,000 kilómetros de profundidad. Usted puede calcularlo en su mente, imagínese, 5,000 kilómetros de profundidad. Obviamente hay cantidad de capas y el hombre jamás logrará llegar a ese núcleo.
Jamás. Por mucho que maquinaria que invente, por muchas cosas que haga, jamás logrará llegar al núcleo de la Tierra. Pero hubo un hombre que no solamente llegó, sino que también permaneció en ese núcleo. Y te invito a que abras la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 9. Esto también lo menciona la Biblia. Y no solamente eso, sino muchas cosas más. Tenemos cantidad de videos ilustrativos donde estos comportamientos extraños los hemos bajado a la luz de la palabra de Dios y hemos dado respuestas. Pero sobre todo, detrás de todo esto es que te arrepientas, que reconozcas que Jesucristo es el Señor. Efesios 4:9 dice: y de eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de Éfeso, les está diciendo que Jesús no solamente subió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Pregúntale a un científico cuáles son las partes más bajas de la tierra, y el científico sin duda alguna te dirá: el núcleo de la tierra está ahí. Pues déjame decirte que Jesucristo no solamente subió, sino que también descendió. Él sí lo pudo hacer, y no lo hizo a través de maquinaria, no lo hizo a través de descubrimientos. Él simplemente lo hizo. Y Él estuvo en el núcleo de la tierra. Pero bueno, ese puede ser un texto aislado de un contexto. Pues vamos a ver otro texto, Mateo 12, capítulo 40. Y el mismo Jesús, aquí ya no es el apóstol Pablo, sino el mismo Jesús, hablando en los evangelios, dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yo te invito a ti que estás escuchando este video, que pares el video y te vayas a Google y le preguntes, escribas ahí, ¿cuál es el corazón de la tierra? Y mira lo que sale. Solamente ve, consulta cuál es el corazón de la tierra, y sin duda alguna el corazón de la tierra es el núcleo de la tierra. Cuando hablamos del corazón de la tierra, tiene mucho que ver que el núcleo se esté deteniendo. ¿Qué pasa si el corazón de un ser humano deja de latir? O sea, quiere decir que a la tierra le queda muy poco tiempo. Apocalipsis lo dice: el tiempo está cerca, el núcleo. Esto no es un comportamiento común y corriente. Si el núcleo de la tierra se detiene, no, eso vamos a seguir igual. No vamos a seguir igual. Necesitamos arrepentimiento. Esto no es un video para causar terror, sino al contrario. Te estoy dando la respuesta que tanto necesita. Te estoy mostrando que el único escape que existe ante todo esto tan terrorífico se llama Jesús de Nazaret, y por eso Él vino. ¿Qué hay en el núcleo de la tierra? Ya vamos a hablar un poco más espiritual. Hasta este momento hemos hablado de la parte física, pero Primera de Pedro 3:19 muestra el propósito. ¿Por qué Jesús fue al núcleo de la tierra? A mirar cuándo se iba a detener, a mirar en qué momento se iba a frenar, en qué momento iba a comenzar a girar diferente, en qué momento los climas iban a cambiar. ¿Jesucristo fue un científico? No. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 3:19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La Biblia siempre ha mencionado que el Seol se encuentra en el corazón de la tierra, y también tenemos muchos videos de sonidos extraños que se han escuchado de las profundidades de la tierra. La Biblia menciona que en las partes más bajas de la tierra se han escuchado espíritus, se han escuchado ruidos extraños. Incluso la ciencia ha hecho ciertos descubrimientos, pero la palabra de Dios está demasiadamente avanzada. Y gloria a Dios por eso. Muchas personas afirman que la Tierra tiene millones y millones y millones de años. Incluso algunos científicos han dicho que la Tierra es uno de los planetas que existió primero. Y ese es un descubrimiento, pero la Biblia siempre lo ha manifestado. La Biblia siempre ha manifestado que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sabemos en qué día creó los cielos y la tierra, porque la Biblia no lo menciona, pero yo sí te puedo decir en qué día Dios creó las estrellas, el sol, las galaxias, la luna,
los cuásar, los agujeros negros, todo lo que nosotros podemos ver. Y en el cuarto día Dios creó las estrellas, hizo también las estrellas en el cuarto día. Pero no se sabe cuándo Dios creó el cielo, que es el trono de Dios, y no sabemos cuándo se creó la tierra. Pueden tener millones y millones y millones de años y ningún científico podrá ponerle edad a la tierra. Solamente Dios lo sabe, porque eso no lo menciona la Biblia. Pero sí te puedo decir que cualquier galaxia, que cualquier estrella, que cualquier sol, que cualquier luna que exista en cualquier planeta o en cualquier galaxia fue creado en el cuarto día. Pero hablemos también de un comportamiento extraño, y es el calentamiento global. Hemos escuchado nosotros demasiadas teorías acerca del calentamiento global. Se ha escuchado que la capa de ozono, pero ahora también sabemos que el núcleo de la Tierra crea un campo magnético que es la forma de un escudo para evitar que los rayos del Sol penetren directamente sobre la Tierra. Muy bien. Segunda de Pedro 3, capítulo 4, este hombre que escribe en revelación a Dios era un hombre que no tenía letras, no había estudiado absolutamente nada, pero un día fue lleno del Espíritu Santo. Y mire lo que escribe en diferentes partes, en diferentes lugares, se ha leído. Es cierto que la Biblia fue escrita por 40 hombres, pero fueron totalmente inspirados por Dios. Y mire lo que dice. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchas personas piensan así. Quiero detenerme un poco ahí y explicarte que muchas personas dicen, ¿dónde está el día? No ha pasado nada, dejen de subir esos videos, dejen de hablar del fin del mundo. He escuchado muchas personas decir eso. Hace mucho tiempo viven diciéndonos lo mismo y lo mismo, desde el día de nuestros padres, desde nuestros abuelos. Hace mucho tiempo hubieron científicos que dijeron que la Tierra se va a acabar, pero no ha pasado nada, las cosas siguen igual. Pero las señales que nosotros vemos en este último siglo se han incrementado. La palabra de Dios está, todas las señales ya están dadas, ya no se ve más señales que falten, se ve más cumplimientos, más que profecías. Lo que estamos evidenciando ahora son cumplimientos. Yo le creo a la Biblia y yo no puedo decir, no, esto le falta demasiado. Yo me debo preparar. Debo estar preparado. La palabra de Dios es clara. Martín Lutero dijo, vivamos como si el Señor viniera hoy mismo y programémonos como si tardara en venir. Versículo 5, por favor. De segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice así. Estos ignoran, y eso le está pasando al mundo, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Científicos también han dicho que las aguas fueron las causantes del origen de la vida, pero la Biblia habla en Génesis y produzcan las aguas seres vivientes. Ahora bien, muchas personas ignoran que toda la creación fue hecha por Dios, por la palabra, una sola orden de Dios, y se creó absolutamente todo. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Nosotros vemos claramente cómo en el diluvio, que fue universal, ese es otro tema que también lo tenemos ahí, donde desaparecieron cantidad de seres vivos, solamente se salvaron los que entraron en el arca. Esto es algo real. Usted también puede investigar en dónde se encuentran las partes del arca. Y muchas personas han descubierto que se encuentran en Ararat, Turquía. Pero la Biblia, mucho antes de que estos descubrimientos salieran a la luz, la Biblia menciona en Génesis que el arca reposó en los montes de Ararat, que hoy en día están ubicados en Turquía. Entonces, yo puedo decirle claramente que el diluvio fue algo real y que solamente se salvaron 8 personas y los animales que alcanzaron a entrar en el arca.
De ahí puedes deducir qué pasaron con esos grandes monstruos, dragones, dinosaurios. Tú mismo lo puedes entender claramente. O sea, el agua cubrió toda la tierra. Muy bien, versículo 7. Y aquí es la parte clave que nos permite explicar lo que está pasando con el calentamiento global. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sabemos nosotros que el primer castigo que recibió la tierra, que fue universal, fue a través del agua. Pero el próximo castigo que está a punto de suceder, y por eso espero que tú que hayas escuchado este video, lo compartas, te arrepientas y te aferres a Jesucristo, para que nosotros, antes de que sucedan todas estas cosas que están a punto de suceder, donde los rayos del sol entrarán directamente y muchas personas desearán morir por la cantidad de catástrofes que va a comenzar a pasar. La tierra inicialmente fue castigada en agua, pero próximamente será castigada a través de fuego. Dios prometió, y vemos un hermoso arco iris, que es el arco que representa el pacto de Dios a los hombres, que nunca más iba a volver a castigar la tierra con agua. Pero Él no mencionó que la tierra sería castigada a través de fuego. Nunca más, o sea, no van a haber más diluvios. De eso estoy totalmente seguro, porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Él no miente. Pero Él no mencionó nada acerca del fuego. Pero en los últimos tiempos, muchas personas que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, se quedarán y mirarán todo esto directamente. Si no te arrepientes, si no le prestas cuidado a la palabra de Dios, si no olvidas todo lo que dicen la cantidad de científicos que en realidad están demasiadamente atrasados, y aceptas lo que la palabra de Dios dice, lastimosamente te quedarás experimentando en carne propia lo que la Biblia mucho tiempo atrás ya lo ha venido anunciando. Por eso arrepiéntete, comparte este video y que tu vida sea transformada totalmente. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Que Dios te bendiga.